Vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesucristo a esta enseñanza que hemos titulado Llamados a salir de Egipto, tomando, hermano, la referencia de las cosas que antes fueron escritas, como lo hemos estado haciendo en estudios pasados, ya que Romanos 15:4 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la fe y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También dice 1 Corintios 10:11 que las cosas que les acontecieron al pueblo de Israel fueron en figura y son escritas para nuestra advertencia, para nuestra admonición o amonestación, en quienes los fines de los siglos han parado. Bien, entonces tenemos Éxodo capítulo 1, versículo 8 y versículo 9 y 10. Amén. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Debido a esto, hermano, el pueblo de los egipcios empezó a esclavizar al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos, con dureza, hermano. Los pusieron capataces que los molestaban con cargas pesadas, y dice aquí la escritura que edificaron las ciudades de Fitón y Ramsés. Y no contento con esto, Faraón mandó que los hijos que naciesen a las hebreas, las parteras se encargaran de ver el sexo del niño, y si era niño tenían orden de matarlo, y si era niña le reservarían la vida. Pero las parteras, hermano, tuvieron temor y no hicieron como Faraón les dijo. Y Faraón les reclamó diciendo: ¿por qué no hicieron esto así? Y ellas dijeron: porque las hebreas no son como las egipcias, sino que son robustas, y ya cuando venimos a ellas ya dieron a luz. Y como no le resultó esto, hermano, luego mandó que echasen al río a todos los hijos o a todos los niños varones de los hebreos que nacieran. Igual a las niñas, a las hijas, les reservarían la vida. Piense usted, hermano, el dolor tan grande, la aflicción tan grande de una madre o de las madres del pueblo hebreo, hermano, viendo que sus hijos eran aventados, sí, literalmente, a aquel río, seguramente el río Nilo, y eran ahogados, eran muertos. El dolor de las madres y de todo el pueblo en general, sin duda, hermano, fue tremendo. Gemían a causa de este tremendo sufrimiento, de esta opresión que Faraón tuvo sobre el pueblo de los hebreos. Pero el capítulo 2 relata acerca de un niño que nace, hermano, de la familia de los hijos de Leví. Usted sabe que ya para este tiempo existían las familias de Jacob, y uno de los hijos de Jacob era Leví.
familia o hijo que constituyó una tribu, una de las tribus de Israel, y de esa tribu nació aquel niño. Digo aquel niño porque de momento no dice la Biblia el nombre, y le dice la Escritura que le escondieron por 3 meses, pero como ya no pudieron ocultarlo, entonces seguramente Dios estaba en todo, hermano, en este plan, y dice que hicieron una arquilla de juncos y pusieron al niño en aquella arquilla en la orilla del río. Y fue ahí como la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas en el río, vieron la arquilla de juncos en aquel carrizal, y entonces envió a una de sus criadas a tomar aquella arquilla, y como abrió la arquilla, dice que vio al niño, la hija de Faraón vio al niño y tuvo compasión de él. Seguramente Dios estaba en todo, tocó el corazón de la hija de Faraón, hermano. El hijo de los niños de los hebreos es este niño. Y estando a lo lejos, la hermana de Moisés vio cómo habían sacado al niño de aquella arquilla de juncos, y se acercó para ver, indagar, ¿verdad?, acerca del fin de Moisés. Y le dijo la hermana en este caso de Moisés: iré a llamarte a un ama de las hebreas para que te críe este niño. Y fue y trajo precisamente, hermano, a la propia madre de Moisés para que lo criara. Ya una vez criado, no dice aquí hasta qué edad, seguramente hasta que lo amamantó. Entonces la hija de Faraón, muy a pesar del mandato de Faraón, su padre, crió a Moisés como su hijo, seguramente con la educación que daban los egipcios, con todos los cuidados que daban los egipcios, y de esa manera es como se preservó la vida de Moisés, que precisamente la hija de Faraón le puso Moisés porque Moisés significa sacado del agua, sacado o rescatado del agua, que fue precisamente lo que aconteció con Moisés. Y bien, sigue diciendo la Escritura, hermano, en esta historia, que creciendo Moisés vio cómo uno de los egipcios maltrataba a uno de los hebreos, y dice la Escritura que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio una disputa entre 2 hebreos y les dijo: ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿Por qué hieres a tu hermano? Y aquel hebreo, uno de ellos, sin duda un mal hebreo, dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces, oyendo Faraón que de este negocio, hermano, dice aquí la Escritura que procuró matar a Moisés. Y bueno, sin duda, la hija de Faraón protegió a Moisés. Lo protegió, lo cuidó, aún de su propio padre. Pero cuando Faraón se dio cuenta de este crimen, precisamente de Moisés a uno de los egipcios, entonces procuró matarlo. Y es ahí donde Moisés huye a la tierra de Madián.
y allá, hermanos, se casa. La Biblia posteriormente menciona a Séfora como su esposa, como su mujer, y Dios habla con Moisés, apacentando él las ovejas de su suegro Jetro. Y vamos ahí, hermano, entonces, en el capítulo 3, dice ahí la escritura, ¿lo tenemos, hermano? Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Gloria a Dios. Dios tenía un propósito en este llamado de Moisés, hermano, porque dice la escritura que los hijos de Israel, hermano, gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de la esclavitud que sufrían. Y Moisés, hermano, es llamado por Dios precisamente para que pudiera sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice el versículo 2 que le apareció el ángel del Señor de esta manera, en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, hermano, ¿qué representa esto en nuestros tiempos? Pues ya hemos dicho que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Son una figura, son un ejemplo, hermano, de lo que la iglesia también vive hoy en día, siendo llamada a salir del mundo. Ahora, hermano, es Cristo en su iglesia y a través de su iglesia quien llama al hombre. Ahí está, hermano, el ángel del Señor representando a Cristo mismo. Hoy en día es Cristo mismo en una llama de fuego. ¿Qué es esa llama, hermano? Esa llama de fuego, hermano, que debe de arder en su iglesia. Una llama de fuego que ardía en la zarza. Ahora, hermano, esa llama de fuego debe de arder, hermano, en su iglesia. Y de esa manera Cristo habla, hermano, a través de su iglesia, así como el ángel del Señor habló a través de aquella zarza. Hoy en día Cristo habla a través de su iglesia en una llama de fuego. Esa llama de fuego, hermano, sin duda es su palabra. Pues recordamos aquel pasaje de Lucas capítulo 24, cuando aquellos dos discípulos iban camino a Emaús, y que el Señor les apareció andando ellos, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros andando y estáis tristes? Y ellos dijeron: tú solo peregrino, extranjero eres,
que no has oído las cosas que han acontecido en estos días? Y él dijo, ¿qué cosas? Y dijeron, de Jesús Nazareno, varón poderoso en obra y en palabra. Pero hoy sobre todas estas cosas nosotros esperábamos que él había de resucitar. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también dijeron, algunas de vuestras mujeres dijeron que vieron visión de ángeles, y los cuales dijeron que él vive, que él había resucitado y que no hallaron su cuerpo. Pero ellos estaban, aquellos discípulos que iban camino a Emaús, estaban dudando de estas cosas. Entonces el Señor les habló, estando embargados los ojos de ellos, y no le conocían. Y les habló diciendo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que están escritas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba por las Escrituras lo que de él, lo que las Escrituras decían de él. Cuando llegaron, hermano, a la aldea, Jesús hizo como que iba más lejos, pero aquellos discípulos estaban constreñidos, conmovidos por la palabra que Jesús les venía hablando en el camino. Y estando sentados a la mesa, porque dice ahí la Escritura que le detuvieron, aunque una traducción dice por fuerza, pero no se trataba de una fuerza física o violenta, sino de una fuerza de constreñir, una fuerza de amor. Le detuvieron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, partiendo el pan delante de ellos, sus ojos fueron abiertos y le conocieron, y entonces desapareció de los ojos de ellos, y comenzaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Ardía nuestro corazón, una llama que se sentía que ardía en nuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, es la que provoca ese ardor en los corazones. Mire lo que dice Jeremías 5. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Jeremías 5, dice ahí el versículo 14. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras. ¿Por qué, hermano? Por fuego. Yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y este pueblo por leños, y los consumirá. Mis palabras por fuego. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el fuego, hermano, quema la escoria, quema lo sucio de nuestros corazones cuando llega a nuestras vidas. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros oímos la palabra, y la palabra como fuego que quema. Mire lo que dice ahí Jeremías 23. Jeremías 23. Gloria a Dios. Versículo 29. No es mi palabra como, ¿qué cosa, hermano? Como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Como fuego. Gloria a Dios. Capítulo 20 de ahí mismo de Jeremías. Dice el versículo 9. Mire lo que dijo Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
empero fue en mi corazón como que, hermano, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Fue hablando de su palabra. Dice que la palabra del Señor fue como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trabajé, dice, por sufrirlo o por resistirlo y no pude. Hoy en día es Cristo hablando a través de su iglesia, hermano. Pero la iglesia debe de emitir la palabra de Dios, hermano. Amén. Que queme, hermano, la escoria, que queme lo sucio, que redarguya del pecado. Porque su palabra es como fuego que quema y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Así como esa ya zarza ardía en fuego, hoy en día la iglesia del Señor, hermano, debe de tener esa palabra que como fuego quema, hermano. Amén. Que como fuego limpia, que como fuego, hermano, transforma. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Inclusive la Biblia en la profecía, cuando habla de los dos testigos allá en Apocalipsis 11:5, dice que sale fuego de la boca de ellos. Y no es un fuego literal, sino que se refiere a la misma palabra que sale de los testigos, que sale de los siervos de Dios, quemando, redarguyendo, reprendiendo acerca del pecado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo allí al Éxodo, capítulo 3. Seguimos con este llamado que el Señor hace primeramente a Moisés y ahora también nos lo ha hecho a nosotros. Versículo 4. Amén. Y viendo el Señor que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Cuando el Señor nos llama, qué importante que dispongamos nuestras vidas, podamos decir: heme aquí, aquí estoy, Señor, para que hagas en mí tu voluntad. El Señor, cuando nos llama, lo primero que hace, hermano, es cambiarnos, quitarnos el calzado sucio de nuestros pies, quitarnos la ropa sucia, la ropa vil, y vestirnos de una vestidura blanca. Porque está escrito allá en Gálatas 3:27 que todos los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Pues vea lo que hace el Señor llamando a Moisés. Cuando Moisés dijo: heme aquí, el versículo 5 dice: y dijo: no te llegues acá. Quita, primero quita, ¿qué cosa, hermano? Tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo primero que el Señor hace, hermano, al llamarnos, es limpiarnos, que quitemos el calzado sucio de nuestros pies, con el cual antes íbamos al pecado, caminábamos hacia el pecado. Y ahora, hablando del calzado que debemos de tener en nuestros pies, mire lo que dice Efesios capítulo 6. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 15. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia,
y calzados. ¿Qué cosa, hermano? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Hay que calzarnos con el Evangelio de paz. Y de esa manera, hermano, se cumple lo que dice Isaías 52, en el versículo 7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres, ¿qué cosa, hermano? Del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies, hermano, de los que son calzados ahora con el apresto del Evangelio de paz. El Señor cambia nuestro calzado, hermano, cambia nuestra vestimenta para usar nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Éxodo 3, no pierda la escritura de donde estamos partiendo. Le dice entonces el Señor a Moisés en el versículo 7: y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Versículo 10, le dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El Señor, cuando nos llama a salir, hermano, de Egipto, ahora del mundo, nos entrega una responsabilidad como se la entregó a Moisés. El Señor no nos llama para que estemos solamente sentados en una banca, no. El Señor no nos llama solamente para ponernos otro calzado y otra ropa limpia, no. El Señor nos llama, hermano, para usar nuestra vida, que también podamos ser el instrumento para que otros puedan salir del mundo. Cierto, hermano, es una bendición el llamado del Señor. Es una bendición que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados, una vestidura nueva, un calzado nuevo, y que el Señor nos haya dado la facultad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo eso es sin duda, es una bendición. Pero hermano, el Señor también nos encarga responsabilidades. Nos encarga una misión, un trabajo que tiene que cumplir su iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa misión la tiene su iglesia, los que hemos sido rescatados o los que hemos salido del mundo. Ahora debemos de ser ese instrumento a través del cual el Señor pueda sacar a otros del mundo. Versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo: ¿quién soy yo? Aquí el punto, hermano, no es quién es usted. Aunque algunos erróneamente hacen énfasis en lo que son ellos. No, pues es que yo soy profesor, por eso enseño. Yo soy ingeniero, yo soy licenciado, y por eso me llamó el Señor, porque soy una persona muy importante. No, hermano, qué error tan tremendo. Aquí el énfasis o lo importante no es quién es usted, no es quién soy yo, sino lo importante, hermano, es quién es Dios. Gloria
Gloria a Dios. Por eso, hermano, decía un mensaje que no se trata, hermano, de grandes predicadores, sino se trata de enseñar el grande evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 12. Y él le respondió, o sea, el Señor le respondió a Moisés: ve, porque yo seré contigo. ¿Acaso no es lo que nos ha prometido el Señor, hermano? Cuando el Señor entrega a sus discípulos la responsabilidad de ir y de hacer discípulos en todo el mundo, les dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros, yo los voy a respaldar. Y es precisamente, hermano, lo que el Señor nos dice a nosotros. Él va a estar con nosotros, Él nos va a respaldar. Gloria a Dios. Yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La pregunta que muchos hacen cuando se les habla de la responsabilidad de ir a anunciar, de ir a predicar el evangelio. No, hermano, es que yo no puedo ir. Luego si me preguntan esto, si me preguntan aquello, ¿yo qué les voy a decir? ¿Yo qué les voy a responder? Gloria a Dios. Hermano, el Señor ha prometido ser con nosotros, darnos qué contestar, hermano, qué responder. Miren lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 11. Amén. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. No piensen, no premediten, no se preocupen diciendo ¿qué voy a responder? No, porque en aquella hora el Señor nos va a hablar, nos va a dar qué hablar, hermano. Usted nada más póngase en las manos de Dios, porque en aquella hora el Señor nos va a dar qué hablar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 4, hermano, vemos ahí la experiencia de los discípulos, en este caso de Pedro y de Juan. Dice allí Hechos 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras, ¿y qué más? Y del vulgo. La versión antigua dice hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban, hermano, ¿de qué, hermano? De la constancia con la que hablaban, de la palabra que predicaban, hermano, porque dijeron: esta es la piedra, hablando de Jesús, reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha sido por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y es ahí donde dice que viendo la constancia de Pedro y de Juan, se maravillaban porque sabían que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres considerados como ignorantes. Es que no es, hermano, nuestra humana sabiduría la que va a hablar. No, hermano. Es el Señor el que va a dar palabra a cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice ahí, hermano, ya que estamos ahí en Hechos, cuando Esteban predicaba la palabra, mire lo que dice el capítulo 6, versículo 8. Empero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantándose entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y cirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, hermano, porque hablaban con la inspiración y con el poder de su Espíritu Santo. Volviendo al Éxodo, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, capítulo 3, dice ahí el versículo, gloria a Dios, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. No se iba a presentar Moisés diciendo, yo soy Moisés, fui criado en la mejor sabiduría de los egipcios, como hijo de la hija de Faraón. No, hermano, él iba a dar a conocer al Señor. Él iba a decir, yo soy, el yo soy me ha enviado a vosotros. Alabamos el nombre de Jesucristo, hermano. Santo es el Señor Jesús. Y le dice ahí en el versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Oirán tu voz. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes habían de oír su voz? El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo que necesitaba ser rescatado de Egipto. El Señor le dice a Moisés, van a oír tu voz. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. Qué tremendo, hermano, cuando hay la duda, cuando hay la incertidumbre, diciendo, no me van a creer. Usted hable la palabra, porque no es usted, hermano, es Dios el que quiere usar su vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos cuando los mandó de 2 en 2, aquellos 70 que envió, según dice Lucas capítulo 10, versículo 16, dice ahí la Escritura, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pues ahí está, hermano, oirán tu voz. Ya que estamos ahí en los evangelios, miren lo que el Señor les dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán.
Pero luego dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Habrá quien guarde la palabra que ustedes prediquen, como cuando Pablo predicó, hermano, allá en la ciudad de Atenas, según el capítulo 17 de los Hechos, dice que muchos se burlaron, diciendo, te oiremos de esto en otra ocasión, porque les predicaba a Jesús y de la resurrección. Pero luego al final dice que algunos creyeron. Algunos creyeron, entre los cuales fue Dionisio el del Areópago y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Siempre, hermano, habrá quienes crean. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo entonces al Éxodo, de donde estamos tomando el ejemplo, dice el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo seré en tu boca. El Señor, hermano, ha prometido darnos de qué hablar. Ser boca y sabiduría en nosotros, hermano. Todavía Moisés, hermano, queriendo tener alguna excusa para no ir, le dice en el versículo 13, y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. En otras palabras, envía a otro, Señor. Que vaya el hermano X, que vaya el hermano José, que vaya el hermano Raúl, que vaya el hermano Jorge. Envía a otro. Hermano, el Señor, si Él ha prometido ser en nosotros, no busquemos excusas, hermano. Pablo dijo allá en la primera de los Corintios 9, versículo 16, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad, hermano. ¿Sabe lo que es una necesidad? Usted tiene necesidad de comer, amén. Tiene necesidad de tomar agua. Pues cuando Dios nos llama con esta responsabilidad de ir a las gentes para que salgan del mundo, es una necesidad que pone en nosotros, hermano. No puede dejar de hablar y de decir lo que Dios ha hecho por usted. Pablo por eso dijo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay, un ay de lamento, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuidado, hermano, con rehuir, con rehusar a la responsabilidad que Dios nos encomienda. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Volviendo al Éxodo 4, versículo 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás su boca, o pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar. Este es un simbolismo, hermano,
Moisés, un tipo y figura de Cristo. Acuérdese que al igual que Cristo, Moisés, hermano, el Señor preservó su vida en medio de una matanza, así como el Señor también preservó la vida de Jesús cuando nació en medio de una matanza. ¿Sí recuerda que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo? Así como la Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, hermano, así el Señor Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Moisés entonces es una figura de Cristo mismo. Gloria a Dios. Y el Señor dispuso esto: tú le hablarás a Aarón. Aarón, hermano, tuvo el sacerdocio, el ministerio en el Antiguo Testamento. Entonces hoy en día Cristo, hermano, habla su palabra al ministerio, a sus pastores, a sus evangelistas, a sus maestros o doctores. Aleluya, sí, amén. Y el ministerio, hermano, habla al pueblo. Así como hubo este orden que el Señor le dijo a Moisés: yo pondré mis palabras en tu boca, yo seré en tu boca, y tú le hablarás a Aarón, y Aarón hablará por ti al pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, continuamos viendo, hermano, estas similitudes, capítulo 5, de ahí mismo de Éxodo, versículo 6. ¿Lo tenemos? Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo: de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerles las tareas de ladrillo que hacían antes, y no disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y sacrifiquemos o sacrificaremos a nuestro Dios. Versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos. ¿Para qué? Para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras de mentira. ¿Quién dijo esto, hermano? Faraón. Faraón es un tipo y figura del diablo hoy en día, hermano. El Señor lo reprenda. Pero sus tácticas, hermano, siguen siendo las mismas. La gente hay que mantenerla ocupada en lo material, en el trabajo, haciendo horas extras, trabajando el sábado, trabajando el domingo, pagan mejor el fin de semana. Que se ocupen, que estén muy ocupados para que no atiendan a la palabra, para que no atiendan a la invitación del Evangelio. ¿No dice la Biblia, hermano, que como en los días de Lot, allá en Lucas capítulo 17, que así será en los últimos tiempos? Leo lo que dice Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Cómo, hermano? La gente va a estar muy ocupada, plantando, vendiendo, edificando, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo tiempo extra, trabajando, si es posible, 12, 18 horas, sábados, domingos. Satanás quiere eso, hermano. Quiere eso, así como Faraón le dijo al pueblo
que se mantengan ocupados, pónganles más cargas, para que se ocupen, para que estén muy ocupados y no atiendan a las palabras de ir a sacrificar a Dios. No ignoremos sus maquinaciones, hermano, no ignoremos sus tácticas, porque siguen siendo prácticamente las mismas. Quieren mantener a la gente ocupada en el trabajo, en lo material, y que no atiendan al mensaje de la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, tener discernimiento. Vamos ahí, hermano, al capítulo 8 del mismo Éxodo, donde estamos. Versículo 25. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: andad sacrificar a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. Imagínense si ellos tenían por dioses a las reses, a las vacas, a los animales que los hebreos sacrificaban a Dios. Y por eso le dijo Moisés: sacrificaríamos la abominación de los egipcios. Entonces dijo Moisés: he aquí, si sacrificáremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios como Él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré para que sacrifiquen o para que sacrifiquéis al Señor vuestro Dios en el desierto. Ya estaba cediendo Faraón, hermano. Yo los voy a dejar ir con tal, esto es común, pero ¿qué? No vayáis más lejos. Y hasta les dijo: orad por mí. No vayáis más lejos. Cuando el enemigo está perdiendo a las almas, hermano, está cediendo terreno, les dice: está bien, vayan, pero nada más los domingos, no se vayan a ser muy exagerados, no se vayan más lejos, no se vayan al extremo. Los quiero aquí festejando la Navidad, los quiero aquí cerca festejando los cumpleaños, los quiero aquí cerca festejando el Día de la Madre. El enemigo como que quiere hacer un trato con la gente. Está bien, vayan a la iglesia, pero no se vayan lejos. No se vayan lejos, vayan ahí. Aquí los quiero tener cerca. No se vayan a ser muy extremistas. No vayan a tomar muy a pecho esa palabra de Josué 1:8 que dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como que el enemigo quiere hacer un trato, y de hecho con muchos lo logra, hermano. Está bien, voy a ir, pero nada más los domingos. ¿Qué es eso de ir jueves, sábado, domingo otra vez, y el otro día entre semana, y luego el hermano quiere que oigamos las predicaciones en
que son transmitidas en el Face. No, eso ya mucho es mucho. Yo sí voy a ir, y hasta si quiere me bautizo, pero no pienso ir muy lejos. Yo no pienso ir muy lejos. Yo no voy a dejar de usar el pantalón. Yo no voy a dejar de festejar el cumpleaños. Qué triste, qué lamentable que muchos llegan a ese arreglo. ¿Con quién, hermano? Y no quieren ir muy lejos a sacrificar al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan 2 dice el versículo 15. Primera de Juan 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, el deseo de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, Así es que va a ir lejos, hermano, a servir al Señor. El pueblo de Israel tuvo que salir totalmente de Egipto, hermano. Se fueron lejos a servir al Señor. Volviendo al Éxodo, vamos a ver esta última parte. Otro trato que el enemigo de vuestras almas quiere hacer con muchos. Lo encontramos aquí en el Éxodo 10, versículo 20 en adelante. Amén. Amén. Mas el Señor endureció el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Nunca vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón, recuerde que esta ya era la 9ª plaga. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés. A ver, ¿cuál era el tío o cuál era el trato que quería hacer con el pueblo de Israel? Vamos a ver. Dijo: ir y servir al Señor. Ya, vayan y sirvan a Dios. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Y Moisés aceptó ese trato, hermano? Y Moisés respondió: tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. El trato que el enemigo quiere hacer con muchos. Está bien, ve a la iglesia, está bien, pero déjame aquí tus posesiones, aquí eso sí, que no se metan con tu dinero, que no se metan con tus pertenencias. De ellos no tienes que dar ni un 5, porque a ti te costó y a ti te costó tu trabajo, tu esfuerzo, así es que de eso nada. Santo es el Señor.
Así es que muchos dicen, pues yo cuando me bauticé, yo saqué la cartera de mi bolsillo. Eso es muy aparte. Oiga, qué triste que muchos llegan a ese trato. Sí, yo sirvo al Señor, pero que no se metan con mis cosas, que no se metan con mis propiedades. ¿Cómo que van a usar mi carro para la obra de Dios? No. Que no se metan con mis cosas, mucho cuidado. ¿Cómo que van a usar lo que gano de mi trabajo que para la obra de Dios? No, que no se metan con mis ganancias. Santo es el Señor. Qué lamentable que muchos llegan a ese trato. Hermano, Moisés dijo: nuestros ganados, nuestras pertenencias, lo que tenemos, irá también con nosotros. Gloria a Dios. No quedará ni una uña, porque de ello vamos a tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y está escrito, hermano, en Proverbios 3:9, honra al Señor de tu sustancia. O como dice la versión 60, honra al Señor, Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes, Sí, amén. y de las primicias de todos tus frutos, Gloria y a serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes, Gloria a Dios. porque con ello hemos de servir al Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. En esta enseñanza más,